Y además, aparte de esta producción de radicales libres que parece ser que se produce con una exposición prolongada y a largo tiempo de la radiación electromagnética, también una exposición prolongada parece explicar la defensa, la disminución de defensa antioxidante que ocurre con la edad. Con la edad vamos perdiendo nuestras defensas. ¿El por qué? Pues hay algunos trabajos que indican que esa exposición prolongada puede provocar esta disminución de defensa antioxidante, favorecer, por tanto, la aparición de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Entonces, en definitiva, una exposición prolongada de radiación electromagnética lo que va a provocar es un acúmulo lento y progresivo de radicales libres, por eso decimos que es un efecto acumulativo, porque no es que se produce una explosión de radicales libres, sino que se van produciendo cada vez más radicales libres, cada vez vamos teniendo más mitocondrias dañadas, disminución en esa cadena, en la eficiencia de la cadena de transporte electrónico, en esas proteínas que hemos visto que son los complejos y, en definitiva, baja la producción de ATP. Una célula tiene que tener ATP, tiene que tener energía, si no, no puede funcionar. Entonces, cuando baja el ATP, la célula, se van a activar una serie de factores que se llaman factores apoptóticos que inducen apoptosis. La apoptosis es la muerte programada. La célula se programa para morir, desaparece y ahí no ha ocurrido nada. Pero la célula también puede morir por necrosis. ¿Qué quiere decir? Que se rompe. Cuando una célula muere por necrosis, aparecen restos celulares. ¿Qué ocurre? Esos restos celulares hay que eliminarlos, es decir, se activa el sistema inmune y se produce una reacción inflamatoria. Cuanto más células mueren, mayor es la reacción inflamatoria. Y en todas esas patologías que yo he puesto relacionadas con un aumento de radicales libres, también hay una respuesta inflamatoria, hay un aumento, hay una reacción inflamatoria que en definitiva produce daño. Las reacciones inflamatorias son un mecanismo de defensa, pero también si son exageradas, si son crónicas, dañan los tejidos, dañan los órganos y entramos también en las patologías. Pero además, si esa reacción inflamatoria se produce en el cerebro, se van a liberar una serie de moléculas difusibles que pasan incluso a la circulación, pues como citoquinas proinflamatorias. Son moléculas, proteínas, que favorecen esta reacción inflamatoria, es decir, que aumenta aún más la inflamación. Y entre ellos se libera en el cerebro, este cerebro dañado por ese proceso inflamatorio, una serie de factores que se llaman factores de crecimiento, que lo que hacen es estimular la proliferación celular. Es decir, que en el cerebro tenemos células madre, el cerebro adulto, células madre que forman nuevas neuronas, que hay neurogénesis, eso se sabe ya. Bueno, pues si aumenta los radicales libres, si hay una respuesta inflamatoria, aumenta la proliferación, se forman nuevas neuronas, pero a pesar de ese aumento de la proliferación celular, las nuevas neuronas mueren. Es decir, que un aumento del proceso inflamatorio no solo inhibe la neurogénesis, sino que va a matar neuronas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque es que en una inflamación, en un proceso inflamatorio, se activa la microglía y eso hace que se incremente aún más la liberación de radicales libres de citoquinas proinflamatorias que dañan la mitocondria. Por tanto, el daño mitocondrial hace que mueran neuronas, que se inhiba la neurogénesis. ¿Por qué? Porque la mitocondria hemos dicho que es la diana de todos los procesos inflamatorios. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una exposición prolongada a radiación electromagnética y durante largo tiempo? Pues que hay un aumento de estrés oxidativo, un aumento de la reacción inflamatoria, todo ello conduce a disfunción mitocondrial, hay una disminución de la producción de ATP y, en consecuencia, pues daño a proteínas, daño a DNA, daño a lípidos, etcétera, etcétera, y entramos pues, en las patologías, es decir, daño orgánico y aparecen las distintas patologías. Por tanto, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en este trabajo con los dispositivos de Pranan? Pues en primer lugar, teniendo en cuenta
que hay una relación directa entre la radiación electromagnética y el estrés oxidativo, entonces lo que se diseñó, se planteó, fue evaluar si el uso de los dispositivos Pranan que son capaces de neutralizar la radiación electromagnética podría reducir el estrés oxidativo y también los procesos inflamatorios en sujetos sanos que utilizaban el móvil de forma habitual. Entonces, los objetivos fue, en primer lugar, evaluar la eficiencia de la aplicación de los 3 dispositivos que utilizamos aquí en este estudio en sujetos voluntarios, y determinamos marcadores de estrés oxidativo y nitrosativo. Si el estrés oxidativo es cuando está producido por el oxígeno, el daño celular es producido por los radicales de oxígeno, y el estrés nitrosativo es cuando el daño celular es producido por los radicales de nitrógeno. Evaluamos este estrés tanto dentro de la célula como fuera, extra como intracelular, y también evaluamos marcadores de inflamación. Y luego, en segundo lugar, pues se correlacionó estos datos con los niveles del sistema endógeno de defensa antioxidante. El estudio se hizo en 20 sujetos sanos. La edad, pues, estaba comprendida entre 30 a 50 años. Ninguno de ellos tomaba ningún tipo de medicación para que no hubiese ningún tipo de alteración. No presentaban, por supuesto, ni alteraciones neurológicas ni psiquiátricas. Eran todos trabajadores de una clínica y la condición indispensable es que utilizasen el móvil. Entonces, los 3 dispositivos que utilizamos para este estudio fue el vitalizador de Pranan, que llevaban en el bolsillo de la bata o en el bolso, lo llevaban durante todo el día, el armonizador de Pranan, que se colocaba debajo de la almohada por la noche, y el neutralizador que colocaban en el teléfono. Y bueno, como ya se ha dicho, ¿qué es lo que hacen estos dispositivos? Pues transformar esa radiación electromagnética en radiaciones inocuas. Entonces, justo antes de darle los dispositivos, a las 9 de la mañana además, se extrajo sangre a los 20 sujetos y también se recogió la orina de 24 horas. Cuando llegamos al laboratorio, la sangre se centrifugó y se separó el plasma de los hematíes. El plasma lo utilizamos para evaluar los parámetros de estrés oxidativo extracelular y los hematíes para evaluar los parámetros intracelular. Se le dieron los dispositivos y justo a los 30 días pues repetimos la operación. A las 9 de la mañana, extracción de sangre y la recogida de orina de 24 horas. En primer lugar, evaluamos el estrés oxidativo extracelular mediante LPO. ¿La LPO qué es? Pues la peroxidación lipídica, la oxidación de los lípidos de membrana que se produce por la acción de los radicales libres sobre los ácidos grasos poliinsaturados que hay en la membrana. Entonces, el resultado del ataque de estos radicales libres a estos ácidos grasos es que hay cambios, modificaciones en la estructura de la membrana, y eso conlleva a cambios en las propiedades físico-químicas. Cuando esto ocurre hay un aumento en la permeabilidad de la membrana, hay una pérdida progresiva de las funciones de la membrana y esto conduce a la muerte celular. Se rompe la membrana, lógicamente, lo que vimos antes, pues muerte celular. Por tanto, el grado de peroxidación lipídica es un parámetro importante para medir el estrés oxidativo en el laboratorio. ¿Cómo cuantificamos nosotros el estrés oxidativo? Midiendo unas moléculas en plasma que son malonildialdehído y 4-hidroxialquenal. Estas moléculas son derivadas del ataque de los radicales libres a estos ácidos grasos, es decir, son productos de degradación. Entonces, estamos viendo que hay una relación directa entre el daño celular y la peroxidación lipídica. Cuando nosotros medimos la LPO antes y a los 30 días de utilizar los dispositivos, en azul es justo el control y en marrón tenemos a los 30 días del uso. Vemos que hay una disminución significativa de la LPO, hay una disminución significativa de la oxidación de los lípidos de membrana. ¿Esto qué quiere decir? Pues que disminuye el daño celular. A continuación, lo que hicimos fue medir también los niveles de óxido nítrico. ¿Por qué? Pues fíjense que el óxido nítrico es una molécula, aquí lo tenemos,
que es un radical de nitrógeno, sin embargo, a bajas concentraciones tiene importantes funciones fisiológicas. Es un regulador de la respiración mitocondrial, en el sistema nervioso puede actuar regulando también muchos procesos fisiológicos. Es producido por una enzima que se llama la NOS, la óxido nítrico sintasa, y además tenemos varias isoformas, la NOS neuronal y la NOS endotelial, que producen óxido nítrico en pequeñas concentraciones, que es el fisiológico, pero sin embargo hay una isoforma que es la INOS, la inducible, que esta produce óxido nítrico en cantidades elevadas. Y cuando el óxido nítrico se eleva en cantidades grandes, es tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque empieza a dañar las proteínas, daña los complejos, y ya hemos visto antes que si se dañan los complejos de la cadena respiratoria, aumenta la producción de radicales libres. Pero es que hay más. Es que altas concentraciones de óxido nítrico también reaccionan con los radicales superóxidos formando un anión, que es el anión peroxinitrito. Y este, aunque no es un radical libre, es un anión muy tóxico dentro de la mitocondria. Es un anión que inhibe irreversiblemente todos los complejos de la cadena respiratoria, inhibe la producción de ATP y muerte celular. Bueno, pues nosotros medimos igual antes y a los 30 días del uso de estos dispositivos y encontramos también una disminución de los niveles de óxido nítrico. ¿Qué quiere decir? Pues que el uso de estos dispositivos durante 30 días no solo reduce el estrés oxidativo, sino que también está reduciendo el estrés nitrosativo. Es decir, en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que hay una disminución del daño celular. Claro, la célula no solo se forman radicales libres, la célula tiene sus defensas, sus mecanismos de defensa, que son los enzimas antioxidantes, de tal forma que el radical superóxido, mediante esta enzima que es la superóxido dismutasa, convierte el radical superóxido en peróxido de hidrógeno, en agua oxigenada, y a su vez el peróxido de hidrógeno, mediante la catalasa y la glutatión peroxidasa, los convierte en agua. Pero le explico esto porque nosotros hemos medido la actividad de estas enzimas. Pero además, la glutatión peroxidasa, para poder convertir el peróxido de hidrógeno en agua, utiliza una molécula que es el glutatión reducido. Si no hay glutatión reducido, no puede trabajar esta enzima, no puede depurar el peróxido de hidrógeno. Entonces, hay otra enzima muy importante, que es la glutatión reductasa, que vemos que convierte ese glutatio oxidado que se va formando durante esta reacción de nuevo glutatio reducido para que no falte y se puedan seguir eliminando este peróxido de hidrógeno, esta agua oxigenada. Esto en el citosol, pero es que dentro de la mitocondria ocurre igual. Dentro de la mitocondria también se eliminan los radicales libres, de tal forma que el radical superóxido, mediante la superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno, y también tenemos la glutatión peroxidasa, que convierte este peróxido de hidrógeno en agua. Y a su vez, la glutatión reductasa vemos que mantiene también un pool, unos niveles elevados de glutatión reducido dentro de la mitocondria. Bueno, nosotros medimos todo esto en célula, en eritrocito. Lógicamente, el eritrocito no tiene mitocondria, pero lo que ocurre en el eritrocito es lo que va a ocurrir en todas las células del organismo. Por eso nosotros medimos estrés oxidativo en eritrocito. No podemos medirlo en célula porque habría que hacer biopsia. Bueno, se puede medir también células blancas. De hecho, nosotros el daño mitocondrial lo medimos en leucocitos y sin problema, mediante una técnica tenemos en el laboratorio, lo validamos. Pero aquí lo que hicimos es el estudio en eritrocitos, que nos refleja efectivamente lo que está ocurriendo en el resto de las células. Medimos glutatión reducido y glutatión oxidado dentro del eritrocito. Pero aquí en esta gráfica nos vamos a fijar en el índice. El índice que tenemos aquí, glutatión oxidado, glutatión reducido, es un índice que nosotros utilizamos clínicamente para ver el grado de estrés oxidativo, porque está el índice glutatión oxidado, glutatión reducido, está directamente relacionado con el estrés oxidativo. Es decir, cuando aumenta este índice quiere decir que hay un mayor estrés oxidativo, y si baja quiere decir que baja el estrés oxidativo. Encontramos
que igualmente a los 30 días hay una disminución del índice y por tanto una disminución del exceso oxidativo.